Hoy voy a realizar un ejercicio de mecánica de fluidos que consiste en el manejo de válvulas. El ejercicio ha sido realizado por el ingeniero Daniel Chukin y la resolución está hecha por mi persona. El ejercicio dice lo siguiente. El suministro de agua potable de una población se realiza desde una tubería de distribución comercial supuesta de presión constante de 8 kiloponios sobre centímetros cuadrados. La zona de suministro abastece a una población cuyo caudal de consumo es de 60 litros por segundo, caudal valle. Para evitar presiones excesivas en la red de distribución, el proyectista ha decidido instalar a la entrada de la población una válvula reductora de la presión, B2, tipo asiento plano con abertura B, y iterada a una presión constante de 3 kiloponios sobre centímetros cuadrados, con los datos indicados en la figura. Lo que nos explica en la figura es lo siguiente. La tubería va a estar dada en la misma cota, que va a ser de 10 metros. La presión antes de la válvula 1, que es de 12 pulgadas, es de 8 kiloponios por centímetros cuadrados. Y la presión después de la válvula reductora de la presión, que vendría a ser B2, que viene a ser mi presión de tarado, mi presión aguas de abajo, es de 3 kiloponios sobre centímetros cuadrados. La incógnita en este ejercicio en sí es cuál es la presión que se encuentra, lo que sería después de la válvula B1 y lo que sería a la entrada de la válvula B2, que sería mi presión aguas arriba. Entonces, ese es un dato importante de calcular aquí en lo que es el ejercicio. Entonces, vamos con la parte de los datos. Tenemos que la presión de red, que supuestamente es constante, como digo, solamente hasta la parte de aquí, es de 80 metros por columna de agua. Para pasar de kiloponios sobre centímetros cuadrados a metros por columna de agua, solamente hace falta multiplicar por 10. La resistencia de la tubería, nos dice que es igual a 8 por el factor de fricción, que en este caso es 0.016, la longitud, que vendría a ser la suma de estas dos secciones, ya que ambas tienen el mismo diámetro, lo que sería esto dividido para pi elevado al cuadrado por la gravedad por el diámetro de la tubería elevado a la quinta, que en este caso sería un solo diámetro, que sería de 350 milímetros. Lo que el ejercicio también nos da es un factor de abertura, un coeficiente de abertura de la válvula, que sería de la reductora de presión, que es de 1229 metros cúbicos por hora sobre kiloponios sobre centímetros cuadrados. Nosotros siempre tenemos que tratar de llevar a este coeficiente a las unidades de metros por columna de agua sobre metros cúbicos por segundo elevado al cuadrado. Siempre de esto va a depender las unidades que se aplican aquí para realizar la transformación. Esto de aquí no es fijo. Pero en este caso lo que se realizó fue lo siguiente. De metros cúbicos por hora se le transformó a segundos, multiplicando que una hora es igual una hora sobre 3600 segundos y que un kiloponio sobre centímetro cuadrado es igual a 10 metros por columna de agua. Esto se lo eleva al cuadrado, ya que necesitamos estas unidades en la parte de acá. Lo que también es importante tener en cuenta es que como no nos da un grado de apertura en la válvula 1, se supone que esta está totalmente abierta. Así que este sería de 0, ya que como está abierta no hay coeficientes de pérdida de abertura. Entonces vamos con la presión de tarado, que sería de 30 metros por columna de agua, que sería mi presión aguas de arriba, a su vez de mi presión aguas de arriba. También reemplazamos lo que es los valores que en nuestra ecuación de R. Tenemos lo que es nuestro caudal, que es igual a 0.06 metros cúbicos por segundo, ya que solamente transformamos 60 litros por segundo a metros cúbicos por segundo. La resistencia al resolver esta ecuación nos salió un valor de 503.42 metros por columna de agua sobre metros cúbicos por segundo elevado al cuadrado. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos dice, determina el KB mínimo que deberá tener la válvula reductora de la presión. Selecciona el diámetro mínimo de la válvula reductora de presión de forma que la velocidad del agua no sobrepase los 5 metros por segundo y el grado de apertura durante el funcionamiento normal del día esté comprendido entre el 20% y el 80%. Analizar la cavitación de la válvula seleccionada mediante la gráfica de cavitación. ¿Cuál es la presión mínima en el punto C a la que cavitaría la válvula reductora de la presión? En el literal A, resolviendo lo que nos pide el literal A, lo que se hace es establece la ecuación de Bernoulli desde el punto A hasta el punto B, que sería la presión aguas de arriba, ya que es fundamental para el desarrollo del ejercicio. Ahora, vamos a aplicar nuestra ecuación de Bernoulli, considerando esto aquí como el punto 1 y en la parte de aquí como el punto B. Entonces, la presión en el depósito 1 sobre el peso específico más la cota del depósito 1 más la velocidad del depósito 1 sobre 2 veces la gravedad, esto también aquí es elevado al cuadrado, es igual a la presión en el punto B sobre el peso específico más la cota de B más la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más el coeficiente de pérdidas por fricción de tubería más el coeficiente de pérdidas, más las pérdidas en sí de los accesorios, que vendría a ser esto dado por lo que son las válvulas. Bueno, esta válvula de aquí.
pero como mencioné, está abierto al 100%, así que no se toma mucho en cuenta. Ya. Ahora, tenemos las dos están dentro de la misma cota, entonces estas se van a anular. Y también la velocidad al cuadrado sobre el depósito 1 sobre 2 veces la gravedad no es cero, pero es aproximadamente cero, así que también se desprecia. Entonces, lo que nos queda sería la presión en el depósito 1 sobre el peso específico es igual a la presión en B sobre el peso específico más el coeficiente, perdón, la resistencia de la tubería, que es en estas dos secciones de aquí, por el caudal elevado al cuadrado, más el coeficiente de apertura de la válvula, ojo, no de esta, sino de aquí de la válvula reductora de la presión, multiplicado por el caudal elevado al cuadrado. Reemplazamos, tenemos que son 80 metros por columna de agua, va a ser igual a la presión en B sobre el peso específico, más 503.42 metros por columna de agua sobre metros cúbicos por segundo al cuadrado, que multiplica mi caudal, que era 0.06 metros cúbicos por segundo elevado al cuadrado, más mi coeficiente de abertura, que era de 85.99 metros por columna de agua sobre metros cúbicos por segundo elevado al cuadrado. Esto de aquí multiplicado por el caudal, que es de 0.06 metros cúbicos por segundo elevado al cuadrado. Resolviendo, tenemos que la presión en B sobre el peso específico es igual a 77.87 metros por columna de agua. Ahora, para lo que es esto que nos pedía en el segundo o en el tercer literal, que nos decía que tenemos que realizar la gráfica en sí de lo que es si cabita o no, para eso necesitamos que nuestras presiones estén dadas en kiloponios sobre centímetros cuadrados. Solamente tenemos que dividirle para 10. Y como dije anteriormente, esta sería mi presión aguas de arriba, que sería antes de entrar a la válvula 2, que es la válvula reductora de la presión. Y la presión aguas de abajo, que también está dada en kiloponios sobre centímetros cuadrados, que era 3. Ahora nos dice que calculemos el coeficiente de apertura de la válvula. ¿Cómo se calcula esto? Conociendo lo que es KB, que sería el real, porque el que estábamos manejando anteriormente era solamente el que nos daba el ejercicio. En sí será el KB real, va a ser igual al caudal dividido para la diferencia de presión, por la raíz cuadrada de la diferencia de presión. ¿Dónde se da la diferencia de presión? Se da en este punto, cuando la válvula redujo la presión. Redundando otra vez. Bueno, entonces reemplazando los valores tenemos lo siguiente. A nuestro caudal tenemos que transformarle a metros cúbicos por hora. Restamos nuestra presión aguas de arriba y aguas de abajo. Y solucionando tenemos un valor de 98.72 metros cúbicos por hora dividido para kiloponios sobre centímetros cuadrados elevado a la 0.5. Ahora vamos con el literal B, que nos dice seleccionar el diámetro mínimo de la válvula reductora de presión de forma que la velocidad del agua no sobrepase los 5 metros por segundo y el grado de apertura durante el funcionamiento normal de un día esté comprendido entre el 20% y el 80%. Tenemos que utilizar el coeficiente de apertura que calculamos recientemente en el literal A y considerando que no debe superar los 5 metros por segundo. ¿Cómo aseguramos que no supera los 5 metros por segundo? Calculando el diámetro teórico con esta velocidad de aquí, que serían los 5 metros por segundo. Entonces, el diámetro teórico va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces el caudal dividido para pi por la velocidad. Reemplazando estos valores, tenemos que el diámetro teórico va a ser igual a 0.12 metros, que transformándole a pulgadas va a ser de 4.87. Aquí nosotros tenemos que realizar una aproximación de 6 pulgadas. La razón es esta. Dentro de lo que es el ejercicio nos da una tabla de coeficientes de apertura de válvula, donde dependiendo de esto tenemos que ver qué unidades necesitamos para nosotros manejar. Por ejemplo, la presión está en kiloponios en centímetros cuadrados. Cumplimos con esta condición. El caudal en metros cúbicos por hora. También lo hicimos al calcular la parte anterior, donde calculamos el coeficiente de apertura. Entonces esto nos va a determinar en qué unidades debemos calcular. Ahora, vamos en lo que es aquí. Nosotros tenemos que es un diámetro teórico que es de 4.87. El diámetro siempre tiene que ser superior, así que aproximamos al siguiente, que sería de 6 pulgadas, y tiene un KB nominal de 390. Ahora, son 390 metros cúbicos sobre kiloponios sobre centímetros cuadrados elevados a la 0.5. Ahora tenemos que calcular lo que es el grado de apertura de la válvula, considerando el coeficiente de apertura teórico en el literal B y el real, que es en este de aquí, que era en el anterior, en el literal A. Ahorita prácticamente calculamos lo que es el teórico. Entonces, para calcular lo que es el grado de apertura, nosotros tenemos que dividir el KB real sobre el KB teórico multiplicado por 100. Nos da un valor de 25.31. Con este 25.31 utilizamos la siguiente gráfica. Entonces, tenemos que es 25.31. Venimos aquí y nos colocamos donde esté ese aproximadamente 25
y trazamos una línea hasta que interseque con la línea de apertura de B. Estas curvas dependen de la válvula que les explique el ejercicio que están utilizando. Entonces trazamos la primera línea, la segunda línea y aproximadamente el diámetro mínimo de la válvula reductora de presión tendría que ser igual a aproximadamente al 55%. Ahora vamos con el literal C, que nos dice analizar la cavitación de la válvula seleccionada mediante la gráfica de cavitación. ¿Cuál es la presión mínima en la que el punto C a la que cavitaría la válvula reductora de la presión? Entonces, tenemos que considerar la presión aguas de arriba, que fue calculada en el literal A, y la presión aguas de abajo, que viene dado por el ejercicio. Además que la velocidad de fluido debe pasar por, la velocidad que debe tener el fluido debe pasar por una tubería que sea de 6, por la válvula tiene un diámetro de 6 pulgadas. Entonces tenemos que primero calcular qué velocidad pasa el fluido cuando pasa por la válvula que tiene un diámetro de 6 pulgadas, que sería la velocidad real. Entonces, la velocidad tendría que ser igual a 4 veces el caudal dividido para pi por el diámetro elevado a la cuarta. Este diámetro lo pasamos a pulgadas, utilizamos el mismo caudal y nos da un valor de 3.28 metros por segundo. Utilizamos la siguiente gráfica. Trazamos las siguientes líneas. Tenemos la línea de la velocidad, que es de 3.28, que en sí tendría que estar un poco más arriba de los 3 metros por segundo. Trazamos nuestra presión aguas arriba, que era de 7.78, y nuestra presión aguas abajo. Y tenemos que esta está por encima de la línea de velocidad, por lo tanto, esta no cavita. ¿Cuándo cavita una válvula? Cuando está por debajo de la línea de velocidad. Pero, ¿qué sucede cuando el punto está justo sobre la línea de velocidad? No cavita, pero está a punto de cavitar, está presentando vibraciones. Entonces, la válvula no cavita, ya que se encuentra alejada de la curva de velocidad. La válvula cavitaría si la presión aguas abajo, que vendría a ser esta de aquí, sería aproximadamente de 2.20. ¿Por qué? Porque al estar menor a 2.20, esta estaría por la parte de aquí. Estaría por debajo de la línea de velocidad. Entonces ahí sería el punto mínimo donde cavitaría. Eso sería